Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. De la palabra de Dios, permítame hacer algunos comentarios. Mire usted el rumbo que ha tomado todo esto. Yo no sé si usted ha estado orando por la situación de nuestro país, la condición de la iglesia, de cada creyente en particular. Pero esto está tomando otras aristas, porque se suponía que cuando dieran la apertura, cuando dieran el aval de poder reunirse, cada creyente en su lugar, resulta que ahora hay unas restricciones muy grandes, salones donde se podían reunir 400 personas, ahora no lo pueden hacer más de 48 o 40 personas. Ya usted se puede imaginar, ya puede dimensionar todo esto. Entonces querría decir que un salón para 100 personas no se podrían reunir más de 20 o de 15 personas, lo cual resulta ilógico. El llamado que quiero hacer a la iglesia es para que sigamos orando a fin de que las barreras se rompan, los muros caigan, las cadenas se vuelvan pedazos, pues nuestro Dios tiene el control de todo el universo. Amén. Amén. De tal suerte que si la iglesia lo cree, así va a suceder. Ojalá que la mayoría de los que se congregaban domingo a domingo en sus lugares permanezcan firmes delante de Dios todos los días que dure esta crisis. Nosotros, de nuestra parte, estamos muy confiados en el Señor y esperamos la manifestación de Dios en esta época tan crítica y tan difícil. Por su parte, vamos a reunirnos por familias. Si la familia Hernández me está escuchando, el miércoles pienso tener una reunión en su casa. Amén. Y
el próximo domingo, si logro tener el permiso de la alcaldía local, vamos a tener una reunión al aire libre, por ahí por la plazoleta donde teníamos el salón. Pero yo sé que el maligno no nos va a ganar, y esto lo digo sin pedancia, esto lo digo con toda la serenidad, midiendo mis palabras, por supuesto. El maligno no nos va a ganar, porque mayor es el Señor que está en nosotros que aquel que tiene al mundo bajo sus órdenes. El Señor ya lo venció en la cruz del Calvario, de manera que todo lo que Él hace son pataletas de un enemigo vencido. ¿Lo escucharon? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios 8, del 22 al 30. Proverbios capítulo 8. Vamos a tener la enseñanza en estos versículos. El versículo 22 dice: el Señor me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hasta allí la lectura en este capítulo. Tomen asiento. Quizás usted se haya detenido cuando en las oportunidades que ha tenido de estudiar el libro de Proverbios, ha leído este capítulo acerca de la excelencia de la sabiduría. Y se ha preguntado, pero allí la sabiduría habla como una persona. Vamos a ir paso a paso. Y en principio yo diría, para iniciar la enseñanza de la palabra de Dios, inicio diciendo: la sabiduría de Dios es incomparable. Porque todo fue hecho con base en esta sabiduría. Allá en el capítulo 3 del libro de los Proverbios,
El versículo 19 y 20. Yahweh con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. De manera que habla de la sabiduría, de lo especial de que es esta sabiduría. Pero ¿sabían ustedes que esta sabiduría se personifica? Personificar es un verbo transitivo. Significa atribuir vida, acciones o cualidades propias de las personas, animales o cosas, o a las cosas inanimadas. Presentar o servir de ejemplo de algo una persona por tener una determinada cualidad muy marcada o desempeñar un papel muy destacado. Eso es personificar o personificación. Ya hemos leído que la sabiduría estuvo activa en la creación. La sabiduría y su labor en la creación y la redención habla precisamente como una persona. Pero ¿a qué se refiere todo esto? Fíjese que en el capítulo 8 que ya leímos, hay 6 antes, pero también hay un 6 cuando. Dice, el Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Es decir, antes de que todo fuera creado, ya el Eterno poseía esta sabiduría. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen afirmados, antes de los collados. Hay un 6 antes y un 6 cuando. Esta sabiduría no es la que poseen los hombres más sabios del mundo, en absoluto. Porque fíjense que a esta sabiduría no se le ocultó nada. Nada fue desconocido para ella. En cambio, la sabiduría de los más sabios ha sido enloquecida, dice la Biblia. Esta es única y multiforme, es decir, tiene muchas formas. Es la sabiduría personificada.
El Señor me poseía. Poseer es tomado en hebreo de la palabra ganá, que significa crear. Pero recuerde que crear también en hebreo es bará. Es decir, crear donde no hay nada. Eso es bará. Pero ganá, crear, es tomado donde hay algo. Entonces, el Señor me creó. Crear. ¿A qué se refiere? El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:17, vaya anotando, Colosenses 1:17. Pablo, utilizando el artículo él, hablando del Señor Jesús, de Yeshua, y Él es antes de todas las cosas, o sea, antes de la tierra, antes de los cielos, antes de los abismos, antes de las fuentes de las muchas aguas. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él toman vida, en Él se sustentan, en Él se mantienen, en Él permanecen, en Él subsisten. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Indica que el gobernante mesiánico de Israel tuvo su origen en el pasado distante, no como una persona, sino como un Elohim. Armonizando pues con los pasajes ya leídos, Jesús sorprendió a los judíos cuando le oyeron decir: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Recuerdan ustedes? Amén. Vayamos entonces al Evangelio según Juan, capítulo 8. Es bueno decir las cosas, pero con sustento bíblico. Y no decirlo porque a mí me pareció, porque lo dijo otro. Capítulo 8 del Evangelio según Juan. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
¿Qué fue en realidad lo que quiso decir el Señor? Antes que Abraham fuese, yo ya existía. Ese es el verdadero sentido en el hebreo. Antes que Abraham fuese, yo ya existía. Su cuerpo, dice la Biblia, fue preparado. Hebreos 10:5. Es decir, la sabiduría sin forma humana tomó forma humana y mostró en la tierra su gloria. Amén. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hermano, estas no son palabras de Juan el inmersor, de Juan el Bautista, no. Estas no son palabras de ningún ángel, sino de aquella sabiduría que estaba antes y cuando en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para mí es una tremenda bendición de que Él, de aquel de quien dice Pablo, es antes de todas las cosas. Aquel de quien habla Apocalipsis en su capítulo 3, en Él fueron creadas todas las cosas. Haya venido hasta esta tierra tomando un cuerpo de hombre para morir en la cruz y salvar mi alma y también tu alma. Regocíjate y alábalo a Él porque tú lo has conocido. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Escucha esto. Sabiduría creada. Pero Dios nunca ha dejado de ser sabio. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque la doxología de la Biblia dice que al sabio Dios sea honor, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero ¿qué es doxología? Doxa es gloria, logía, palabra o expresiones de alabanza a Dios. Dios es sabio, nuestro sabio Dios, el eterno Elohim, el eterno Elolán. Él es sabio y nunca ha sido sin sabiduría. Pero Él creó, Él mismo creó esta sabiduría.
de la cual nos estamos ocupando. Entonces, en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 24 y el 30, para que tengamos mayor claridad de lo que estoy diciendo, 1 los Corintios capítulo 1, el versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces ahí está. Olam no siempre significa eterno en el sentido estricto de la palabra, total de la palabra. Significa también de antiguo o de antaño. Capítulo 6 de Jeremías. Jeremías, el capítulo 6. Son textos que los sabemos de memoria, y versículo 16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Senda antigua, que también tiene la connotación de Olam o Netivot Olam, que es de antiguo o de antaño. Netivot Olam significa también esposo, amo, profeta, príncipe, rey y padre. De tal manera que cuando se habla de esta sabiduría, se habla de la sabiduría creada, pero que esta misma sabiduría un día tomaría forma de hombre, como lo dice Pablo en Filipenses 2:5 en adelante. Capítulo 2 de Filipenses, del versículo 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, de Elohim, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está hablando del Verbo hecho carne, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y quiero decirles algo más en la eternidad, porque al Eterno nadie lo vio jamás. Pero Dios, el Eterno, vino a morar en ese cuerpo. Escuchen esto, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Recuerden que María no es la madre de Elohim, el Eterno. María es la madre del Verbo hecho carne. No podemos incurrir en errores
que se han repetido durante mucho tiempo. Y entonces Dios, a Él lo vamos a conocer, el Eterno lo vamos a conocer en ese cuerpo glorioso que un día subió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora bien, vamos a a Job capítulo 28. El libro de Job capítulo 28. Busquen su Biblia, Job 28. Hay algo que el pueblo de Dios debe seguir y son las reglas bíblicas. No simplemente el apasionamiento de organizaciones. No. Una organización puede equivocarse, pero también puede rectificar. Sin embargo, son pocos los hombres que rectifican cuando cometen un error. Capítulo 28 del libro de Job. Hay una pregunta más. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Lo escucharon? Es mejor. No se igualará con ella topacio de Etiopía, que eran de los mejores. No se podrá apreciar con oro fino. Y sigue la pregunta, continúa la pregunta. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. A nosotros nos es concedido conocer esta sabiduría oculta. Dios, por su Espíritu, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Recuerden ustedes que la sabiduría y el verbo van de la mano.
porque esta sabiduría se expresó a través de la palabra. Dijo Dios, dijo Dios. En el principio era el verbo. Tenemos un verbo que es maestro, que es artífice de la creación. Y el verbo era con Dios. El verbo era divino. Precisamente el verbo no era humano. El verbo era divino y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Yeshua estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Por eso no adoramos a hombres, no glorificamos. Por más grande que haya sido el científico, no le rendimos culto, pero al que vino de los cielos, a él sí le damos la gloria, porque él es el Mesías, él es el Santo, él es el poderoso, él es el Dios manifestado en carne. Y es por esto que en su nombre, fíjese usted, en su nombre, el ser humano que ha creído debe ser bautizado en su nombre. Esto no es cuestión de mencionar Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, la Biblia no habla en ninguna parte de Trinidad. La Biblia habla de divinidad. La Biblia habla de deidad. Y esta deidad se manifestó en Cristo. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, amén, amén. Ahora bien, los hebreos hablan del Tevilat. ¿Qué es Tevilat? Tevilat en hebreo significa bautismo. Entonces, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. Sí. Pero él dijo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando el Señor comenzó su ministerio, también la gente se bautizaba y se bautizaba y creían y se bautizaban. Pero recuerde que antes de él partir al cielo, dijo a los suyos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Tevilat, que significaba el bautismo, para los griegos significaba o se pronunciaba baptizo o baptismo, que quiere decir tapar, cubrir, teñir. Recuerden que en una época se teñían las prendas, un amarillo, un negro, se teñía, un verde, eso se teñía. Entonces esa es la idea de bautismo. La Biblia no habla de bautismo de aspersión, sino de inmersión, porque tenía la connotación de limpieza. Entonces el bautismo debe ser en un lugar donde haya aguas para sepultar al creyente y resucitar en una vida nueva, nueva. Amén. Y saben que la Escritura nos habla diciendo que el día de Pentecostés
como 3,000 personas se bautizaron, invocando el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Pero no fue un rociamiento, sino sumergido en las aguas. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en una vida nueva. Gracias a Dios por esta nueva vida que está en Cristo, en esa sabiduría oculta, pero que un día vino en forma humana a comprar, a buscar y salvar lo que se había perdido, y a comprarte a ti y a mí, porque somos comprados con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Alábelo en esta mañana. Si algún amigo quiere entregar su vida a Cristo, no dilate más, no espere más. Él está a la puerta y llama. Él está llamándote al arrepentimiento, pues en cualquier momento su promesa se va a cumplir. Cuando Él subió al cielo, los discípulos quedaron con una promesa, y desde entonces lo estuvieron esperando. Y creyentes de todas las generaciones lo han estado esperando, y nosotros también. Y en cualquier momento el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ha de venir el Maestro, la sabiduría hecha carne. Abre tu corazón, amable oyente, y recibe al Señor Jesús como tu Salvador, como el que ha de llevarte un día a su gloria. Dile: Señor Jesús, he andado distanciado de ti por mucho tiempo. He vivido en deleites, he vivido en pecados. He vivido alejado de ti, Señor. No te he reconocido. Pero hoy, amado Jesús, a través de la predicación y la enseñanza, hoy entiendo que tú, Señor, eres aquel vehículo de la creación, y que por medio de ti fueron hechas todas las cosas, pero también por medio de ti se hizo la redención de mi alma, que tu sangre derramada fue suficiente para limpiar mis pecados. Hoy me entrego a ti, abro mi corazón a tu misma presencia, Señor, y me arrepiento y me aparto de mis pecados, y te pido, Señor, que me ayudes a vivir en victoria. Y te confieso en esta mañana que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Rey, que tú eres el todo para mi vida. Gracias, Señor. Gracias por haber creído en ti, Señor, para vida eterna. Amén. Amén. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel